Muchas veces cuando observamos el mundo que nos rodea y vemos los actos de corrupción, de criminalidad, de barbarie, nos preguntamos, ¿de dónde viene todo esto? Hay una realidad y es que hay una escasez de valores en nuestra sociedad y es necesario que nosotros podamos formar a nuestros hijos en esos valores que nos dice la palabra de Dios para que tengamos una mejor convivencia. En el día de hoy tenemos con nosotros a Salvador, a José Agüero nuevamente invitado, bienvenido, y a Marcos, que nos van a hablar de esos valores. José, te voy a saludar solo a ti, ¿cómo estás? Todo bien, Eduardo, muy contento de estar con ustedes aquí y de transmitir verdades como estas. Fue muy bueno los dos programas que hicimos contigo de Hombres de Verdad y por eso nos gustaría tenerte más frecuentemente con nosotros en el programa. No, gracias. Para mí ha sido una experiencia muy grata, junto con el pastor Marcos, el tratar todos estos temas tan pertinentes con respecto a cómo un hombre debe comportarse. Y ahora que estamos hablando de cómo los padres deben formar a sus hijos en esos principios y valores que se desprenden de la palabra de Dios, y la cantidad de personas desde Europa hasta América que están en sintonía con este programa, nos muestra que hay una necesidad de formar a los hombres cristianos en estas verdades bíblicas. Marcos, la importancia de los valores. Excúsame que te cambie la... No te saludé, ya tú estás... La pregunta, Tú sí. estás guapo por eso, porque no te saludé. No, pero excúsame que te cambie la pregunta, pero te voy a contestar lo que no me preguntaste. Okay. Porque hablar de la importancia de valores sin determinar finalmente quién es que establece lo que son valores o no, es difícil, porque entonces estaríamos hablando de algo que no necesariamente estamos unánimes. Y es importante entender que los valores son dados por Dios, porque Dios es que determina lo que está bien y lo que está mal. Digo esto porque cuando uno habla a una audiencia de valores, puede ser que la audiencia tenga como valor algo que no es valorado por la palabra de Dios, sino que es contraproducente o contrario. Sin embargo, esos son sus valores. Yo recuerdo haber leído cuando joven la historia de un misionero que fue a una tribu de Nueva Guinea. Y él pasó muchísimo trabajo en medio de ellos. Él tuvo que sistematizar su lenguaje, aprender su lenguaje y aún ponerlo por escrito. Y cuando finalmente logró comunicarse con ellos y les hizo la historia de Cristo y de cómo fue traicionado por Judas, en el momento que él habló de la traición, él notó la algarabía y la felicidad de esas personas. Y es que en esa tribu la traición era un valor. Entonces, si una tribu así estuviera oyendo, que no va a estar oyendo, diría, fantástico, por eso es que tenemos que seguir instruyendo a nuestros hijos en la traición. Os recuerdo en otra ocasión, en un medio prensa, el editorial hablaba acerca de la importancia de educar en valores. Y la siguiente página tenía un anuncio publicitario, como es muy común ahora, con antivalores. No sé si ustedes han visto, posiblemente sí, anuncios donde se proclama un producto, pero la trama del anuncio son antivalores, como por ejemplo la exaltación del adulterio. En estos días vi un anuncio de un teléfono y la esposa le dijo, mira fulano, ¿qué fue? Él lo estaba llamando y él empezó a buscar el teléfono y no aparecía. Y finalmente la esposa entra con el teléfono a la habitación y él dice, ya, soy hombre muerto. Y la esposa le dice, mira, tú no me habías dicho esto. Y él está así preparando la respuesta y era para decirle algo de un partido de fútbol y él respira. ¿Qué es lo que se está exaltando? Él tenía alguna conversación inadecuada y... Se está insinuando que había un problema. Entonces, se usan antivalores para promover. Por eso es importante determinar de dónde vienen los valores. Y los valores vienen dados por lo que Dios dice que vale la pena y por lo que Dios dice que es incorrecto. Por lo que Dios dice que es bueno, por lo que Dios dice que es pecaminoso. O sea que estamos viviendo en una sociedad secularizada y muchas personas entonces no quieren que les impongan criterios que los conciben con alguna idea religiosa, lo ligan a algo religioso y entonces lo menosprecian porque ellos no quieren vivir bajo esos estándares
quieren que las personas les traten bien a ellos y a su familia, pero ellos mismos no quieren someterse a valores que huelan a algo que tenga que ver con Dios, la palabra de Así Dios, es. ni cosas semejantes, lo cual es una contradicción. Pero tal como tú dices, no es que ellos no tengan sus valores, los tienen, pero son valores que les convienen, no lo que les convienen a la sociedad, ni que realmente glorifiquen el nombre de Dios. Valores centrados en sus propios deseos, en sus propios principios, valores que ellos entienden que son cualidades que deben ser cultivadas para conseguir sus propios fines, los propósitos o las metas que persiguen. Pero muchas veces son características de personalidad que son contrarias a los principios establecidos por Dios, de lo que Dios espera de su creación, del ser humano como su creación. Ahora, el niño nace con esos antivalores. ¿Qué quiero decir? Hay educadores que dicen que los niños nacen y no son ni buenos ni malos, sino que se forman con la educación y el aprendizaje. ¿Qué tú dirías a eso, Salvador? No venimos como una tabla rasa sin ningún tipo de inclinación hacia el bien o el mal, sino que nosotros estamos marcados por el pecado en todas nuestras facultades. Y sin una formación adecuada, nosotros no podremos mostrar esas virtudes, esas cualidades, ese carácter que debe ser mostrado para el bien de la sociedad y la gloria de Dios. En otras palabras, hay una labor que hacer que los padres tienen que hacer con los hijos para que ese carácter pueda ser formado. Es cierto que la exposición a ciertas cosas nos afectan, no queremos negar esa realidad, pero nosotros no podemos asumir que estamos lidiando con unas criaturitas neutras a las cuales nosotros vamos a tratar de ayudar a que se inclinen por las cosas buenas. No. Todos nosotros venimos con nuestra inclinación hacia el mal, hacia el pecado. No tienen que enseñarnos a mentir. Sabemos cómo encubrir ciertas cosas. O sea, esas son cosas que ya vienen de fábrica en nosotros por causa del pecado. Porque nacimos en un mundo ya con el pecado con nosotros. Ahora, ¿cómo lidiamos con eso? Y ahí es donde ayuda en nosotros poder sembrar en el corazón de nuestros hijos aquellas cosas que puedan dar esos frutos, comenzando por el reconocimiento de que Dios es Dios y como Él, como Marcos decía, es quien nos dice cuáles son los valores que debemos aprender. Pero José, cuando vemos la sociedad actualmente, lo que se publicita a través de los medios, de las redes, es como dice Marco, parece que publicitan más cosas que son antivalores que valores. ¿Qué está sucediendo? Bueno, volviendo un poquito a las escrituras para contestar esa pregunta, yo creo que todavía tenemos como base parte de la imagen de Dios en el ser humano. Hay una base que cuando la verdad de Dios llega al niño, inmediatamente esa base que, aunque ha sido muy dañada por causa del pecado, pero esa base comienza a accionar aquellas cualidades que Dios originalmente puso en el principio. El problema hoy en día no son los niños. El problema de hoy en día es la generación que está criando a esos niños, que es una generación que no fue formada con los valores y principios que fueron mostrados o que son mostrados en la palabra de Dios. Estamos pagando la consecuencia de eso ahora. Estamos pagando la consecuencia de eso. Y el énfasis está no solamente en la formación de los hijos, sino primero en la formación de los padres. Los padres tienen que llegar al punto de, como hay un pasaje en el libro de Deuteronomio que dice que estas palabras que yo te mando, las lleve a tus hijos. Pero antes de decirle que se las enseñe a tus hijos, dice en Deuteronomio 6:4, estarán en tu corazón. Los principios y valores divinos deben ser atesorados, puestos en práctica, asumidos por los padres, y ellos de una manera natural van a sentir la necesidad de transmitirle a sus hijos. Entonces, lo que necesitamos es hoy en día no es primero solamente formar niños con valores, sino que los adultos adopten esos valores para que ellos puedan darle a sus hijos esos principios y valores. Porque el principio de educación era que si formábamos esta generación o una generación con unos buenos valores, no tendríamos que hacer mucho por la próxima, porque la nueva se iba a encargar. Entonces, el problema hoy en día es la ausencia
de los padres, no solamente no tener esos valores, sino la ausencia de tomar tiempo para dar esos valores a sus hijos. Pero muchos padres te pueden decir, pero yo envío a mis hijos a la escuela, a diferentes centros de educación para que me los capaciten y me lo enseñen, porque yo no tengo tiempo de instruirlos. La escuela y la iglesia refuerzan los valores que se reciben en casa. O sea, eso es una responsabilidad de los padres, entonces. Tú puedes mandar, todos nosotros más o menos hemos trabajado, tenemos contacto con colegios, con niños, y cuando llega un niño a un aula que tiene padres que lo han formado, ¿te das cuenta inmediatamente por la conducta del niño? O igualmente cuando llega un niño que viene de un hogar sin principios de valores, ¿te das cuenta? O cuando llega con una mala conducta, ¿te das cuenta inmediatamente del hogar que viene? Sean esos padres cristianos que asisten a una iglesia o no. Y lamentablemente la crisis de la formación de valores en los padres no es solamente algo del mundo secular, sino de mucho mundo cristiano, que entienden que llevando a los hijos a la iglesia ya han cumplido con esa responsabilidad, pero esos son aspectos que tienen que formarse en la casa. Entonces la iglesia y la escuela son los que refuerzan eso, pero si llegan sin eso, si llegan sin esos principios y valores, se le va a hacer muy difícil a la escuela y se le va a hacer muy difícil a los padres. Yo he trabajado con escuelas, no solamente escuelas cristianas, no, con escuelas públicas. Esas escuelas donde llegan los muchachos de los barrios o de los pueblos, y ahí es donde uno se da cuenta de que ni los padres tienen esos valores, ni los profesores lo tienen. O sea que tenemos una realidad y es, lo hagamos conscientemente o no, traspasamos valores a nuestros hijos. Nosotros los ayudamos a formarse como se estén formando. O sea, eso es una realidad. El asunto es el cómo, o sea, el qué es lo que trataremos de hacer conscientemente. Pero oír a José, por un lado, da esperanza, de que no estamos hablando de algo de lo que no se puede hacer nada. Es bueno ver que todos podemos hacer algo. Los padres pueden hacer algo, los abuelos pueden hacer algo, los familiares pueden hacer algo, esas instituciones pueden hacer algo. Los profesores en la escuela. Eso es una bendición, se puede hacer algo. Si no se hace nada, pagamos un precio muy alto. Pero también lo que hacemos, hay que hacerlo con paciencia, porque eso es como sembrar. Que no podemos sembrar hoy y esperar ya mañana a yo tener el fruto. Es una labor de toda la vida. Es una labor que toma tiempo. Pero yo pienso que la crisis que estamos viviendo de una manera tan cruda es la ausencia de formar en valores en la familia, en la escuela y muchas veces en la iglesia. En la iglesia nos acostumbramos a los niños cuando llegan a la escuela dominical a enseñarles mucho de Sansón, son expertos en Sansón y en Dalila, En David. y en David, pero ellos no le enseñamos cuáles son los principios que están detrás para que Sansón fuera el hombre fuerte que fue o el hombre débil que llegó a ser. Y no solo los principios, el Dios que estaba detrás de él. El Dios y los valores que ellos rompieron en su relación con Dios y su relación con los demás para que ellos o triunfaran o perdieran. Entonces, no es enseñarles solamente historias, es enseñarles principios y valores relacionados, pero también en la escuela e igualmente en el hogar. El punto central de lo que José está diciendo es precisamente este, es que nadie puede enseñar lo que no sabe o nadie puede dar lo que no tiene. Es por eso la importancia de que si los padres vamos a formar a nuestros hijos en valores, lo primero es que nosotros como padres estemos formados en cuáles son aquellos valores verdaderos. Hoy en día, tú dejas a tu hijo en una escuela secular y con mucha seguridad le van a enseñar valores de la sociedad actual que para nosotros son antivalores. Y si nosotros no estamos claros en cuáles son los valores y qué es lo que Dios espera como aspectos de carácter de sus hijos y aún de sus criaturas, nosotros vamos a pasar por alto diversas situaciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos oído nosotros casos de madre e hija comprando? Y resulta que la hija... Compras en una tienda. Comprando en una tienda. Y resulta que la hija no quiere comprar cierta ropa porque se le encuentra un poquito reveladora o falta de pudor. Y es la madre la que le dice, mija, pero tú eres joven,
No, pero no le dé mente a eso, tú no puedes vestir como una vieja. O sea, vestir como una vieja es vestir de manera decorosa. Hay que estar enseñando. Entonces, si los padres no tienen esos valores, es imposible, no se lo pueden traspasar a los hijos. Por eso es importante ir a la palabra de Dios para tener esos Para valores. obtener los valores absolutos que debemos enseñar. José, nuestros televidentes pueden estar motivados, deseosos de aprender cómo transmitir esos valores de una manera más profunda. Solo tenemos un programa, el tiempo es corto. ¿Por dónde debemos empezar? O si podemos empezar a sintetizar esos valores que le vamos a enseñar, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que lo primero es que cada padre tiene que desarrollar una relación muy fuerte de amor, de temor a Dios en su corazón y de respeto a su palabra. De ahí es que fluye todo eso. De ahí es que fluye todo. José, vamos a una pausa y yo quiero que en el próximo segmento tú desarrolles esa idea. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. José, en el segmento anterior tú empezaste a explicarnos cómo formar valores en nuestros hijos. Como habíamos dicho, hay una base con el cual se debe comenzar la formación de los valores y es una base buena. Somos criaturas de Dios, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que aunque están muy deteriorados, pero obviamente están ahí. Los padres son la primera persona a quien con el niño tiene contacto, el primer adulto, la primera persona mayor con el que el muchacho tiene esos contactos. Y es la persona que Dios ha designado para que comience la formación de los hijos. Hay abundante escritura sobre eso. Escrituras como la de Abraham. Abraham dice Génesis 18, 19, Dios dice, porque yo sé que Abraham mandará a su casa después de sí. O sea, él le dio una formación bien clara, Dios estaba seguro que Abraham iba a transmitirlo. Y cuando tú miras la vida de Isaac, te das cuenta de una manera muy detallada de que realmente Isaac fue formado con los valores de alguien que tenía valor y esos valores obviamente venían de Dios. Otro aspecto importante es que aunque estamos mirando ese deterioro en la sociedad en estos últimos 30, 40 años, la sociedad también tenía buenos valores. El hombre creado por Dios fue formado, fue permeado mucho por el cristianismo. Y yo recuerdo cuando yo estudié educación en la universidad por el asunto del colegio, era el tiempo que se llamaba el plan decenal. Y el plan decenal decía lo que ellos llaman los ejes transversales. Ellos llamaban ejes transversales a que cada contenido programático que un profesor le daba al niño dentro del programa anual, tenía que haber un valor presente en esa enseñanza. Y yo lo recuerdo porque yo me formé en esa época. O sea, había el deseo, la sociedad en sentido general, y yo siento que eso es parte de la obra de Dios deteniendo el avance del mal, es permitir que siempre personas estén influyendo en eso, pero todo comienza en el hogar, todo comienza con padres. Y antes, aunque no había un grupo grande de evangélicos en nuestro país, por ejemplo, pero muchas personas formadas dentro del cristianismo, por decirlo así. Y ese cristianismo tenía obviamente muchos de esos valores que aunque con la ausencia del Espíritu Santo como el motor de no solamente ponerlo en los labios, sino en la vida de los padres, pero estaba presente. Y mientras la sociedad fue permeada por el cristianismo, incluyendo todas las demás religiones, por decirlo así, o grupos, la sociedad estaba bien y los gobiernos respetaban. Países como Europa ya no se respeta mucho el cristianismo. De hecho, cuando se hizo la Comunidad Económica Europea, en su última revisión se sacó el cristianismo porque estaba presente en la formación de la Comunidad Económica Europea. Se sacó no hace mucho tiempo y en nuestros países, todavía en nuestras constituciones, está más o menos presente. Pero hay obviamente una responsabilidad fundamental de los padres, hay una responsabilidad de la escuela también, porque es el segundo lugar o el segundo hogar de los hijos, y también hay una responsabilidad de la iglesia. Cuando yo comencé el ministerio,
sin tener muchos recursos, comenzamos el colegio, porque siempre nos decían que un niño iba a estar bien formado si venía de una familia cristiana, formado o educado en una escuela cristiana y que tenía una iglesia cristiana. Entonces esa trilogía de instituciones trabajando en favor de los hijos era lo que hacía que en el pasado tuviéramos mejores ciudadanos que hoy en día se está perdiendo. Ahora, hay muchas familias que dicen ser cristianas y están muy lejos de los principios de la palabra de Dios. Fuera de cámara, Salvador, hablábamos de ese ingrediente que debe estar presente para formar hijos con valores, que es el temor de Dios. Claro, o sea, si nosotros pensamos que a nadie, que lo que yo tengo libertad para hacer cuanto me venga en gana, si no me debe importar lo que pase con otro, lo que yo hago, yo voy a actuar de una manera. Pero si yo estoy consciente de que Dios me ve, si yo estoy consciente de que voy a dar cuenta a Dios de cómo yo vivo, si tengo temor de Dios de alguna manera por la forma en que yo viva, eso va a regular lo que yo haga y lo que yo deje de hacer. Nosotros, José que hablaba de las costumbres de antaño, ¿no? Antes un hijo que robaba algo en algún lugar o a algún amigo o hasta en el mismo hogar, a algún miembro de la familia, los padres ¿qué hacían? Obligaban a ese hijo a devolverlo hurtado. A pedir perdón, a hacer la restitución. A hacer como tú dices. todo lo que conllevaba resarcir el daño causado, pasar esa vergüenza que iba a obrar en su corazón para que no lo volviera a hacer otra vez. Y si había un castigo, que le ayudaba a forzar en él ese carácter a que dejara de ser ese bandido. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Nosotros podemos encender el televisor y encontrar a madres defender a sus hijos criminales porque mi hijo no es un narcotraficante y lo dicen a viva voz. Es lo único que roba motores, motocicletas. Él no es tan malo. Entonces, ¿qué valor está inculcando esa madre que a viva voz defiende a su hijo de esa manera? Es que no tienen ellos mismos los valores y no lo van a poder transmitir a sus hijos. Pero es que tenemos que saber qué está pasando con la vida de nuestros hijos, cómo están viendo la vida, cómo se están viendo a sí mismos delante de Dios, cómo ven a Dios, cómo ven a los demás. Y solamente así podremos desarrollar hábitos y carácter que realmente les formen para glorificar a Dios en el mañana. Porque los vemos pequeños hoy y pensamos que quizás no es una labor tan importante, pero es crucial lo que hacemos cuando esas almas son tiernas para formar en ellos esos valores que mañana tendrán un papel fundamental en la sociedad. José, ¿qué hacemos entonces? Bueno, lo primero es identificar cuáles son los valores que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Luego del temor de Dios, esos valores primarios, ¿podemos decir así? Hay unos valores que son los que los van a ayudar a ser personas de bien para ellos mismos, por ejemplo, porque tenemos que mostrarle a ellos la importancia. Hay otros que son valores que están relacionados con su relación con los demás, obviamente, porque en esas dos áreas es que podemos decir que los valores tienen mucha vigencia, que tú seas la persona que debes ser y que tú actúes como la persona que debe actuar. Y uno de los principales valores es el respeto. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar. Recuérdate que antes había ese código muy fuerte que se le transmitía. Tienes que respetar al adulto, tienes que respetar a mamá. A veces yo pienso que antes uno no se atrevía a decirle a su papá, tú, ni a tu mamá, tú. Se le decía a usted. Y aunque parece usar ese pronombre de confianza, mami tú, papi tú, pero yo pienso que pudiera ser que por ahí comenzó a erosionarse un poquito el respeto hacia los mayores, porque no había forma de hablarle. No es igual cuando tú le dices tú a alguien en la forma en que tú le hablas que cuando tú lo dices usted. Y aunque sean cosas sencillas, pero son códigos de respeto. Ese respeto hacia sí mismo, que no debe hacer cosas que dañen su cuerpo, los vicios le van a dañar su cuerpo. Ese respeto hacia los demás, como dijo aquel célebre hombre mexicano, que el respeto al derecho ajeno es la paz.
tenemos que también mostrarle el respeto hacia Dios, que es lo que hablaba Salvador, que es el temor a Dios, el respeto a cumplir con sus deberes y asumidos en cualquier etapa de su vida. Yo creo que por ahí es donde se debe comenzar a enseñar a nuestros hijos a tener ese respeto para toda esa esfera de relaciones a quienes estamos nosotros dedicados. Otro valor también tiene que ver con la responsabilidad. Pero, escúchame, hay algo que es el ejemplo. Entonces, ¿cómo si los padres y respetan la autoridad, y respetan las leyes de tránsito, y respetan a sus semejantes, le pueden enseñar eso a sus hijos, cuando en el ejemplo que ellos ven en el hogar ven algo completamente diferente? ¿Qué tú dirías, Marcos? Que eso es gran parte del problema que tenemos con la educación, que padres a veces pueden tener los conceptos correctos, pero el punto es que la forma en que ellos viven impacta más la vida de los hijos que lo que ellos enseñan. Hay un refrán que dice, tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que dices. Y algo que José y yo hemos enfatizado mucho en el programa de radio que tenemos es vez tras vez la importancia del ejemplo. Nosotros debemos enseñarles valores a nuestros hijos, pero al mismo tiempo nosotros debemos vivir esos valores delante de ellos, porque aún le enseñemos el concepto correcto, no siempre tienen la capacidad de relacionar cómo ese concepto se aplica en la práctica. Por ejemplo, si nosotros estamos enseñando a nuestros hijos gentileza, es decir, ser amabilidad, y le decimos lo que eso implica, pero en un momento determinado, cuando la persona que nos ayuda en el hogar se le quemó algo ese día y nosotros nos molestamos y le hablamos de una manera incorrecta, nuestros hijos van a pensar, este es el concepto y así es que se manifiesta. Y van a hacer más caso de lo que ven que de lo que oyen. Eso es un principio de educación. Generalmente es más fácil seguir el ejemplo que seguir las instrucciones. Así que es fundamental que nosotros no solamente tengamos claro cuáles son los valores verdaderos, sino que también nosotros los demostremos. Y una sugerencia que siempre le doy a los padres a este respecto es la siguiente. Desde pequeño, dígale a sus hijos, mi amor, si ustedes ven algo que yo les he enseñado y yo no lo estoy cumpliendo, yo les doy la prerrogativa con respeto de decir, papi, pero tú estás haciendo lo contrario de lo que tú nos dices. Eso no lo hacen muchos padres. Al contrario, cuando los hijos se aventuran a llamarle la atención, muchos padres lo que responden es con un ejercicio autoritario. Cállese que usted es un fresco porque yo soy el papá. Sí, pero si nosotros queremos realmente enseñarles, nosotros debemos estar dispuestos aún a someternos a su escrutinio. Si yo quiero enseñar a mis hijos que aprendan a amar a sus semejantes, pero él ve que yo trato mal a mi esposa, yo quiero que mis hijos me digan, papi, pero tú estás tratando a mami de una manera que no es acorde con lo que tú nos enseñaste, para yo tener la oportunidad de decirles, mis hijos, ustedes tienen razón, perdónenme, y entonces empezar a cambiar mi conducta con respecto a mi esposa, de manera que mi enseñanza y mi vida cotidiana toda estén de acuerdo. ¿Cómo manejamos el choque que crea el que nosotros estemos instruyendo a nuestros hijos, formándolos en relación al respeto, y ellos alrededor vean a los líderes políticos, los líderes empresariales, con un irrespeto los unos con los otros? ¿Dirán ellos, eso no vale la pena? Mira, hay algo mientras hablaba en Marcos, que enfatizamos, como él dijo en el programa Hombres de Verdad, es, tú tienes que formar a tus hijos, criarlos, instruirlos, pero como tú bien decías, con el ejemplo. Alguien dijo que no hay nada más peligroso que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Eso es completamente dañino. Y parte de nuestra sociedad es que el amor al poder que se exhibe hoy en día entre los políticos le ha quitado ese respeto que deben exhibir hacia sus semejantes. Hay otros lugares donde los debates no son combates. Aquí los debates son combates. Y son combates de palabras y muchas veces físicos. Exacto. Entonces hay un mal generalizado en la sociedad y peor aún,
Hay programas de televisión, de radio, muy famosos en nuestro país, donde el presentador utiliza palabras soeces y feas, y a la gente le gusta eso. Le están enseñando a la gente que le guste eso, y ahí le faltan el respeto a cualquiera. Entonces estamos hablando de una sociedad generalizada, donde no hay respeto, donde no hay consideración, donde los medios de comunicación o las influencias que tienen no entienden ellos cuáles son sus límites, le han faltado límites, que es otro valor. Todo el mundo tiene que aprender a actuar bajo límites establecidos por la ley, límites establecidos por las buenas costumbres, límites establecidos por la dignidad humana. Todos esos elementos, nuestra sociedad, sobre todo en Latinoamérica, que estamos muy mal en muchos aspectos, se deben desarrollar eso, y otra vez decimos, tiene que haber un acuerdo entre familia, escuela, Estado e iglesias para que se promuevan todos esos principios y favores, pero sobre todo es en el hogar. Hay una verdad de la que yo predico con mucha frecuencia, es lo que pasó con Enoc. Enoc es conocido como un hombre que caminó con Dios, pero dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 5, que no tenía 65 años cuando engendró a Matusalén, su hijo. Y dice la Biblia que no caminó con Dios después que engendró a Matusalén. La responsabilidad que tiene uno de ver que tiene hijos y que uno tiene que enseñar y modelar eso puede ayudar a muchas personas, como es el caso de Enoc, a acercarse y a vivir más para Dios. Y al final el resultado va a ser un hijo como Matusalén, que dice la palabra de Dios, aprendió a obedecer a sus padres, y hay un principio que, aunque aparece después, pero es un principio de Dios, que los hijos van a tener una larga vida si ellos respetan a su padre, y no es una coincidencia que el hombre que registra la Biblia que más vivió fue Matusalén. Pero algo más, el cuarto descendiente de Enoc fue Noé, y dice la Biblia en Génesis 6:9, que no caminó con Dios. Y eso es lo que aparece en la Biblia, ¿verdad? De que hasta la tercera y cuarta generación de los que le temen van a ser bendecidos. Entonces, formar a nuestros hijos de una manera correcta, nosotros como hombres sobre todo, que no divorciarnos de la esposa y también divorciarnos de los hijos, porque República Dominicana es uno de los países que tiene el mayor número de hijos fuera del matrimonio en Latinoamérica. Y eso ha dañado mucho porque no han crecido con una figura de autoridad, con una figura masculina que le forme. Y aunque hay muy buenas madres solteras, pero tienen que hacer un ejercicio muy fuerte de su vida para poder mitigar las necesidades que no le está mitigando su padre. Vamos a una pausa para seguir hablando de estos valores. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, ¿qué otro valor debemos enseñar a nuestros hijos? Yo pienso que es muy importante enseñarles dominio propio desde temprana edad. Y aunque pueden haber muchas formas de definir dominio propio, me encanta la forma en que alguien en una ocasión lo hizo y se me quedó grabado. Él definía el dominio propio como vivir por principios, no por deseos ni circunstancias. En otras palabras, es el dominio propio lo que nos lleva a hacer siempre lo que debemos hacer, aunque no queramos. Uno no siempre quiere hacer lo que debe. Y vamos a dar un ejemplo sencillo. Aquí todos los días se levantan con deseos de ir a trabajar. O sea, no, pero vamos a trabajar. Entonces, ¿qué uno hace? Bueno, yo hoy no tengo deseo, yo no voy. No, si tú no vas, pierdes el empleo. La vida no consiste en todo el tiempo hacer lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros deseamos. Así que en la Biblia se llama también temperancia, templanza. Es uno poder tener dominio sobre sus propios deseos. Recuerdo haber leído acerca de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que conquistó prácticamente toda la tierra conocida, pero hubo algo que él no pudo conquistar, sus propios deseos. Murió a los 33 años por sus excesos. Entonces,
es algo que ni siquiera tiene que ver con inteligencia. Uno conoce gente muy inteligente, sin embargo, no tiene sabiduría porque se lleva por sus deseos y viven vidas desgraciadas. Así que es importantísimo desde pequeños enseñar a nuestros hijos a vivir siempre pensando en qué deben hacer, no necesariamente qué desean hacer. Porque como hablamos ahorita, hay un aspecto que es la responsabilidad. Y tú no puedes ser responsable todo el tiempo si tú no aprendes a tener dominio propio. Ok. Salvador, ¿qué otro valor podemos enseñar a nuestros hijos? ¿O debemos enseñar a nuestros hijos? Permíteme primero añadir algo a lo que Marcos señalaba. El aspecto del dominio propio va a abarcar muchas otras áreas de la vida. Pero muchas. El aspecto del enojo, saber cuándo hablar, cuándo callar, el uso de los alimentos, de las bebidas, de el prácticas, uso del tiempo. uso del tiempo. Hay cosas que son lícitas, pero que no convienen. Y que el dominio propio es lo que nos va a ayudar a tomar la decisión de qué hacer en qué momento. Y aún nos va a ayudar a abstenernos de hacer cosas que no debemos hacer. O sea, que va a abarcar muchas cosas. Tú puedes añadir eso con la pureza, unirlo a la pureza, y el tener dominio propio me va a ayudar a ser puro al mismo tiempo. Tener dominio propio me va a ayudar a ser una persona fiel, porque me va a ayudar a no decir un chisme, o saber controlar mis labios, me va a ayudar a no ofender, porque puedo no decir la palabra que quisiera en un momento dado, soy tentado a decir y no la voy a decir. O sea que estas virtudes, estos valores se entrecruzan entre sí de una manera impresionante. De manera que no podemos escoger enseñar una virtud aquí en desmedro de otras, sino que es todo un paquete. Y por eso no es algo antojadizo, no es algo que nosotros los padres simplemente escogemos. Pues yo voy a enseñar a mis hijos a hacer tal cosa. Es qué dice Dios, que son las cosas que yo debo enseñar. Hablemos de honestidad, hablemos de integridad. O sea, son tantos los valores que nosotros debemos traspasar a nuestros hijos que deben ser amparados con nuestros ejemplos. De manera que hay instrucción, donde hay conversaciones informales para yo hablarles de esos valores. Y habrá conversaciones formales, momentos donde yo enseño a los hijos en conjunto, o momentos donde me voy a sentar con uno de mis hijos para hablar de algunas cosas que están carentes en su vida o donde ha violentado ciertos principios. Y habrá también entonces oportunidades de ver otras vidas y decir, ¿ves lo que sucedió aquí? Esa es la consecuencia de no vivir conforme a este valor, este principio, esta característica que Dios nos manda a nosotros tener. O sea, pensemos en la generosidad, pensemos en ser amistosos. ¿Qué significa ser una persona verdaderamente amistosa? No significa yo no ser fiel al alma de esa persona. O sea, son tantos los valores que nosotros podemos traspasar a nuestros hijos que nos tomará la vida poder cultivarlo en nosotros mismos y cultivar en otros. Yo para mis notas personales, por ejemplo, yo llevo lo que yo he llamado un manual, un registro de vicios y virtudes, que voy enriqueciendo poco a poco para reflexionar y meditar en las tantas cosas que yo debo evitar y tantas cosas que yo debo cultivar. Nos vamos a pasar la vida en eso. Y la Biblia tiene tantos consejos sobre eso por la trascendencia que tienen. De manera que nosotros no tenemos libertad de si crío a mis hijos así o no. Es que tenemos que hacerlo. Es un mandato, de hecho, mira qué interesante. Las personas, todo el mundo desea ser feliz. Y las personas siempre piensan en que la felicidad se obtiene haciendo lo que deseamos. Sí. Pero eso es totalmente errado. Porque muchas veces nosotros deseamos cosas que no son provechosas. La verdadera felicidad se obtiene haciendo no lo que deseamos, sino lo que debemos. Y para eso se necesita dominio propio. Sí, leí una cita de alguien que publicó en estos días que hablaba cómo le daba gracias a Dios de que Dios no respondió todas mis oraciones y mis deseos, porque me hubiera dañado. Así es. O sea, Dios sabe lo que nos conviene, entonces no necesariamente mis deseos son aquellas cosas que dan mejor expresión al corazón de Dios.
Pero es triste ver en nuestra sociedad a los líderes que en su deseo de tener más poder violan su palabra, violan acuerdos, quieren actuar conforme a sus pasiones, sus deseos, de alcanzar el poder para su beneficio. Y no solamente pasa en el aspecto político, pasa en otras ramas empresariales, profesionales, porque generalmente las personas quieren acusar a los políticos solamente. No, eso se da en todas las esferas de la sociedad. Y eso es lo que están aprendiendo nuestros jóvenes, muchos artistas, muchos músicos enseñando antivalores, y eso es lo que están aprendiendo como si fuera algo normal. Me viene a la mente el salmo que dice, aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, yo di mi palabra de que es de cierta manera. O firmé un y acuerdo aunque de algo. tenga que sufrir las consecuencias, yo me voy a pegar a mi promesa. ¿Qué valor es ese? Fidelidad. Ese valor es fidelidad, que abarca muchas cosas. Integridad. Incluyendo el matrimonio. Incluyendo el matrimonio, pero esa fidelidad tiene que ver con tener la verdad como un valor. Cuando tú hablabas acerca de los políticos, es como que se acepta que dentro de la política la mentira es parte de la política. Ya eso te dice, bueno, pero espérate que un cristiano no puede vivir. Incluso dicen, pero vamos a hablar de política o de la vida privada. Como si fueran dos cosas diferentes. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí falta ese valor, falta el valor de la verdad. José, ¿qué otro valor tú dirías? Aunque están todos interrelacionados y han mencionado muchos aquí. Bueno, es que la definición de lo que nuestros hijos necesitan no es un valor específico, sino lo que se llama un sistema de valores. Porque un sistema Así es. Está compuesto por muchas partes que cada una tiene su valor, pero interconectadas. Entonces, es bueno cuando el padre concibe qué es mi responsabilidad con mi hijo. Porque hoy en día la mayoría de los padres son proveedores de bienes y servicios. Y no tienen una idea clara. Tú puedes entrevistar a un padre y decirle cuáles son sus metas para con su hijo. En las diferentes áreas de la vida. Y yo no creo que te van a decir. Te hablan de las metas educativas, profesionales, de recreación, pero no de valores. Se graduó, ya me puedo morir. O de carácter, no te hablan de la formación de un carácter. O que mi hijo no pase por lo que yo pasé. Así Exacto. Y que tenga lo que yo no tuve. Así es. Exacto. Pero no tienen en mente como propósito darle un sistema de valores. Eso es lo que no se tiene concebido. No es promovido por el Estado, no es promovido por nuestros padres que tuvimos, pero lamentablemente no siempre están promovidos por nuestras iglesias. Porque yo pienso que la iglesia tiene que enseñar la verdad contextualizada. A veces nosotros le damos tanta información bíblica a nuestros miembros de la iglesia con respecto a muchos aspectos importantes de la Biblia. Pero yo creo que ya en esta época la iglesia tiene que decir, yo tengo que formar a mis miembros y ayudarle a formar a sus hijos con un sistema de valores, de una manera intencional. Sentarse los pastores a planificar cómo yo puedo hacer y incentivar, estimular a que tengan ese sistema de valores. Enseñándole todo el consejo de Dios. Sí, pero de una manera específica. Por ejemplo, hoy en día tenemos robótica. Hay otra que no me acuerdo cómo se llama, una mecatrónica. Hay muchas herramientas para la vida que se están enseñando en las universidades que no existían antes. Entonces yo creo que todo el consejo de Dios se puede enseñar igual como aparece en la Biblia. Porque en la Biblia tú encuentras ley, encuentras historia, tú encuentras poesía, tú encuentras profecía, tú encuentras epístolas o cartas o doctrinas. O sea, es como tú necesitas conocer mucho la historia y obviamente en la historia, detrás de la historia está Dios y la voluntad de Dios, la profecía, la poesía, la epístola, no sé, Dios tiene un concepto, la sabiduría, Dios tiene un concepto de que tú necesitas todo eso y tiene que llegar un momento en que uno diga, vamos a enseñar una serie larga de proverbios y vamos a sacar todos los valores que se encuentran en el libro de Proverbios. Si tú abres la Biblia en Proverbios el capítulo 2, tú te vas a dar cuenta
en capítulo número 1 que el Salomón, en los primeros 7 capítulos, 17 o 18 veces, la frase predominante es, hijo mío. O sea, él no está pensando en nosotros, él no está pensando en los judíos, él está pensando en su hijo. Y él le comienza a decir, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Porque después que la sociedad ha engañado a nuestros hijos, es difícil que nosotros lleguemos. Alguien dijo que es más fácil engañar a una persona que demostrarle que ha sido engañado o convencerle de eso. Entonces, tiene que haber una enseñanza focalizada en la escuela, sin dejar de enseñar todas las demás cosas. Tiene que haber una enseñanza focalizada en el hogar y tiene que haber una enseñanza focalizada también en la iglesia para ayudar, si estamos hablando a gritos de falta de principios de valores y nosotros no tenemos una respuesta para capacitar a los padres y reunir a todos los padres y decirles, mire, aparte de enseñarle a orar a nuestros hijos y de ir a la iglesia y de dar nuestras ofrendas, que son principios bíblicos, verdades bíblicas, vamos a dedicarnos este año a formar a nuestros hijos en valores. Ok, Como un propósito. estamos de acuerdo que debemos enseñar a nuestros hijos todo el consejo de Dios. Ahora, si nos enfocamos, puede existir el peligro, vamos a presentarlo así, de enfocarnos solo en los valores y crear o formar hijos legalistas. ¿Cómo yo evito eso, Salvador? Obviamente lo que Dios quiere no es que nosotros formemos cascarones de piedad. Nosotros lidiamos con el corazón. Nosotros debemos lidiar con nuestro propio corazón y enseñar a nuestros hijos a trabajar con sus propios corazones, porque a la larga eso es lo que el mismo libro de Proverbios nos enseña. De él mana toda la vida, todo lo que hacemos fluye del corazón que nosotros tenemos. De manera que queremos que ese corazón sea humilde, queremos que ese corazón sea responsable. Pero yo tengo una queremos pregunta. que ese corazón sea puro. De ese corazón natural, primariamente, de ese corazón sin Dios, ¿qué fluye? Pero ahí es que voy. O sea, Ok. nosotros tenemos, pero la fuente de la vida es el corazón. Cuando el hombre cae en pecado, todo el ser queda contaminado. No solamente las acciones externas, sino también nuestra voluntad, nuestra mente. El corazón del que brota todo, el alma, queda contaminada con el pecado. De manera que lo que vamos a anhelar va a ser el pecado. Si vamos a buscar una solución al problema, una solución permanente al problema del corazón del hombre, ahí es donde se necesita una cirugía de corazón abierto, que es la que solamente Dios puede hacer. Él cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y eso mismo que nosotros necesitamos y que solo puede proveer Cristo y su Evangelio, es lo que necesitan también nuestros hijos. Ahora, así como nosotros debemos enseñar la ley, y no pensamos que en el cumplimiento de la ley está nuestra salvación, de la misma manera nosotros tenemos que enseñar las virtudes y los valores, aunque la salvación no está en las virtudes y los valores. Porque ¿qué ocurre cuando nosotros nos confrontamos con el estándar de Dios? Que no es otra forma que hablar de Cristo mismo. Cristo es el estándar. Vemos que nos quedamos cortos. Vamos a ver que nos quedamos cortos. ¿Y cuál debe ser nuestro grito de auxilio? ¿Necesito más fuerzas para ver si yo puedo lograrlo? No. Gritar a Cristo, que es el único que nos puede salvar y rescatar, para entonces yo, aferrado a Jesús, vivir una vida de agrado a Él. Porque no es que los mandamientos son malos, no es que las virtudes y los valores son malos, por el hecho de que me muestran que yo me quedo corto, es que me guían a Jesús, para yo poder saber que solo en Él yo voy a tener lo que necesito para poder llenar el estándar que Dios el Padre tiene y que solamente Jesús puede llenar. Por eso yo debo creer en Jesús, arrepentirme de mis pecados y ahora cultivar nuevos hábitos de una vida que va a glorificar a Dios. Pero el problema es del corazón. Yo no voy simplemente a sustituir y si algo malo, era un alcohólico y ahora voy a dejar la bebida y ya eso me va a hacer la persona que Dios quiere que yo sea. Está muy bien que una persona deje el alcoholismo, pero no es suficiente. Necesitamos algo más para el tipo de vida virtuosa a la que Dios nos ha llamado. Marcos. En otras palabras, cuando educamos a nuestros hijos como padres cristianos, no debemos de ir tras una conducta, sino tras un carácter. Porque si vamos solamente bajo una conducta, vamos a criar fariseos. Hay que trabajar con el corazón.
Y cuando trabajamos con el corazón, entonces es que ellos son conscientes de su necesidad de Cristo y del Evangelio. Porque solamente el cambio que es producido de dentro hacia afuera es el cambio que realmente es valioso y es el verdadero cambio. Entonces, es por eso que ocurre con cierta frecuencia de jóvenes que son criados y todo el mundo habla bien de ellos. Sin embargo, cuando llegan a la adultez y salen de sus casas, ¡puf! Y uno dice, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, que posiblemente ellos eligieron seguir la conducta que le enseñaban para no tener problemas en su casa. Pero como no era una transformación interna, no eran sus valores, eran los valores de sus padres y ellos decidieron vivirlos para no tener problemas. Pero cuando se independizan, inmediatamente sale a relucir lo que ellos realmente son. Así que tenemos que tener mucho cuidado como padres creyentes de no concentrarnos solamente en una conducta, sino concentrarnos en un entendimiento de ellos, de su necesidad de un Salvador, de su necesidad de Cristo, que es quien puede transformarlos y ayudarles a vivir con los valores establecidos por Él. o sea que para formar a nuestros hijos en valores debe haber primero una transformación en nuestros corazones con ese mensaje del Evangelio y de Jesucristo para poder educarlos conforme a los principios de la palabra de Dios. 100%. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.